Bien, pues vamos a comenzar, vamos a continuar con el Salmo, que tiene muchas cosas el día de hoy. Vamos a hablar de cosas muy interesantes acerca de la creación de Dios. Y bueno, pues lo más importante es poderlas referir a lo que Él hace con nosotros y cuál ha sido el propósito de todas esas cosas que nos menciona que Él creó, ¿no? Vamos a empezar con una oración. Señor, te queremos pedir de una manera muy especial que tú sigas guardándonos en el estudio. Permite que podamos el día de hoy reflexionar acerca de de todas estas maravillas que tú has creado y sobre todo, Señor, aplicarlas a nuestra vida espiritual. Dios, sabemos que ha habido dos actos que nos han mostrado tu poder de una manera impresionante: la creación y la resurrección, siendo esta segunda, Dios, pues de un mayor poder, puesto que a través de esta has vencido la muerte y has completado tu plan de redención. Gracias, Dios. Gracias porque tu plan, tus pensamientos son de paz, son de misericordia, son de amor para con nosotros. Gracias, Dios, porque también en tu amor, Señor, tú no perdonarás ni tendrás por inocente aquel que es culpable, sino que tu justicia también podemos ver a través de tus obras, obra perfectamente armonizada con la misericordia. Te queremos pedir, Padre mío, que tú guíes este estudio. Y, Señor, permite que las personas que no pudieron venir puedan escuchar tanto el estudio de Miguel como este estudio de Salmos, y que sea tu Santo Espíritu el que nos hable al corazón en todo esto que vamos a ver. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues seguimos nuestro estudio. Vamos a ver hoy, probablemente terminemos hoy la segunda parte de este Salmo. Es una parte muy, muy grande que viene desde el versículo 9, 10 hasta el versículo 26. Y vamos a hacer unas anotaciones acerca de estos versículos, especialmente del 19 al 26. Primeramente, en su Biblia sitúense del Salmo 104, vamos a ver del 19 al 23 ahorita. ¿Qué es lo que dice? Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones tinieblas y es la noche, y en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Qué manera tan hermosa de hablar del tiempo y de los horarios. Dios es un Dios que sabemos que está arriba del tiempo, que sabemos que está por encima de esa medida de lo que conocemos como tiempo, es algo que Él creó y Él lo hizo para nosotros. Decía Pablo en aquel discurso en el Areópago para aquellos filósofos de la época, en donde dijo: Dios puso al hombre y les marcó los límites de su tiempo y de su habitación. Qué manera de condensar Dios, de condensar Pablo, la forma como Dios ha puesto al hombre en un tiempo y en un espacio, ¿no? Y bien, y es impresionante el ver empieza hablándonos acerca de la luna y del sol también. La luna para medición de los tiempos y el sol conoce su ocaso. Vemos que en muchas partes de la palabra se hablan de estos cuerpos celestes, ¿no? Y no solamente son creaciones maravillosas, el sol, la luna, o sea, el satélite, sino también vemos que Dios les pone un propósito de misericordia para con su creación y especialmente para con el hombre. Estos cuerpos celestes,
la luna y el sol y las estrellas se hicieron en el cuarto día de la creación, como nos lo revela Génesis Génesis 1, de los versículos 14 al 19. ¿Qué es lo que dice? Dijo luego Dios: haya lumbreras, aquí se les habla como lumbreras, en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Me imagino que la mayoría de ustedes han pasado por la lectura de Génesis 1 y han pasado por la lectura de la creación. Y muchas veces podemos pasar todas estas partes de una manera mecánica. Bueno, sí, ya entendemos que Dios creó esto en el primer día, en el segundo día, en el tercer día, ¿no? Sin embargo, es impresionante toda la cantidad de detalles que guardan todas estas situaciones de la creación. Dios no nos dio detalles de cómo formó el DNA, no nos dio detalles de toda la química que se utilizó para el agua, para todos los elementos, etcétera, etcétera. Sin embargo, nos llenó de detalles para que comprendamos su sabiduría y su benevolencia en la creación. Es impresionante todo esto. Entonces, ¿qué podemos ver de este versículo? Dios hizo estas cosas prodigiosas, pero las hizo no con uno, sino con varios propósitos. Y en esto lo vemos en cuanto a los cuerpos celestes, ¿no? Bien, primeramente ¿qué podemos hablar de las funciones del Sol y de la Luna? ¿Por qué Dios las creó? Bueno, primeramente, se nos habla de la función de iluminar o de alumbrar. Dice, en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, eso lo dice Génesis. La función de alumbrar es una función muy importante, no solamente ilumina, sino también da calor. Y esta función mantiene la tierra con vida. Gracias a la luz del sol, podemos tener la temperatura que nos permite vivir. Podemos tener la iluminación que necesitamos para vivir, para realizar nuestras labores. Ahora, no solamente es para ver, sino aún la luz influye en tu química, en la manera como te aprovechas las vitaminas, y es más, hasta en tu estado anímico. Podemos ver los casos de aquellas personas que viven muy al norte o muy al sur, cerca de los polos, en donde tienen inviernos de 6 meses, oscuridad de 6 meses, cómo hay tantos problemas de depresión, ¿no? Precisamente por la falta de luz. Tenemos un fenómeno muy importante que es gracias a la luz del sol, que es la fotosíntesis, ¿no? Y que gracias a ese fenómeno podemos recargar diariamente la tierra de oxígeno, ¿no? Combinado con las plantas, es la luz del sol combinado con las plantas, ¿no? Bien, en segundo lugar, entonces vimos esta parte de alumbrar. En segundo lugar, gracias a que el sol, entre comillas, como dice aquí el versículo, conoce su ocaso, también conoce su salida y su ocaso, vemos que esto también se narra en el Salmo 119, el cual se habla del sol como si fuera un gigante, que de un lado de los cielos es su salida y recorre todo el cielo hasta su ocaso. Eso nos habla el Salmo 19. Tenemos, gracias a ese sol y a esa luna, la separación del día y de la noche, que constituye una unidad básica de medida para nuestro tiempo. Gracias a conocer esto que es tan palpable, la salida y el ocaso del sol, podemos contar nuestros días. Pero también todas estas cuerpos celestes, lo que es el mismo sol, la posición del sol, las diferentes fases de la luna en la noche,
nos ayuda a contar meses, por ejemplo, nos ayuda a ver las estaciones del año, nos ayuda también a contar años, ¿no? Es impresionante. Ahora, cuando se hizo este salmo, que aproximadamente pudo haber sido hace 3000 años, en el año 1000 antes de Cristo, todavía no se conocían muchas de las cosas que nosotros conocemos ahora. Todavía no se conocía la redondez de la Tierra, por ejemplo. Todavía no se conocía el grado de inclinación, ni los movimientos de rotación y de traslación que se fueron conociendo poco a poco, ¿no? Sin embargo, a pesar de que el salmista no tenía esos conocimientos que ahora nosotros tenemos, sí podía entender que atrás de todo esto había un propósito. ¿Cuántas veces ahora damos por hecho todos estos conocimientos que los sabemos desde primaria, verdad? Sin embargo, pensamos que todo esto fue por casualidad y que no hay un propósito definido. El hombre del siglo XX que se ha dedicado a negar la existencia de Dios, también niega junto con la existencia de Dios el propósito de la vida del hombre. Sí, gracias a Dios podemos tener una palabra de Dios que nos habla de que todo esto fue hecho con un propósito y podemos entenderlo así. El libro de Romanos nos habla acerca de que Dios dejó todas estas señales, toda su creación para que nosotros pudiéramos entender que existe Dios. Podamos ver las cosas invisibles de Dios como su deidad, como su poder. Las podemos ver claramente visibles a través de las cosas hechas. Y esto es algo impresionante, ¿no? Así que podemos pretender ser más adelantados que los hombres de 1000 años antes de Cristo, pero podemos ver que ellos entendían, este salmista entendía un propósito en la vida de Dios. Ajá. Un propósito a través de todo esto para con la vida del hombre. Bien, ahora, qué impresionante que Dios haya establecido esta sucesión de noche y de día para poder establecer también una rutina en nosotros. Y de esto hablan los siguientes versículos. Vemos una rutina en ciertos seres, en los animales, en donde ellos están más despiertos en la noche y hacen sus labores en la noche, en el caso de los leones. Y vemos la rutina para el hombre que hace las cosas en el día. Ahora esto es menos claro para nosotros porque tenemos luz eléctrica, luz artificial. Sin embargo, esto era muy palpable en esos tiempos. Y qué hermoso mensaje ver el propósito de la salida y del ocaso del sol. Dios nos da también un mensaje a través de un amanecer y a través de un atardecer. En un amanecer podemos ver como si Dios nos diera una nueva oportunidad de vivir, como si el día anterior se hubiera ido con la noche y ahora tenemos una nueva oportunidad para poder servirle, para poder aprovechar nuestro tiempo. ¿Cómo te sientes, por ejemplo, cuando te levantas tarde y empiezas tus rutinas hasta muy tarde, pues te sientes mal? Pero ¿cómo te sientes cuando empiezas con el sol y sobre todo empiezas alabándolo a Él? Pues te sientes muy bien, ¿no? De alguna manera, en el Salmo 119 nos habla de esto, dice, me anticipé, 119 versículos 147 y 148, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. El hombre que escribió el Salmo 119 era un hombre que que conocía la palabra de Dios perfectamente, y no solamente en cuanto a conocimiento, sino en cuanto a aplicación en su vida. Este hombre podía hablarte de esas experiencias y decir, Dios, me anticipé al alba para leer, pero también me anticipé a que se oscureciera para no estar tan cansado y poder meditar correctamente en lo que
pasó en el día? Si viví el día para ti o no viví el día para ti. ¿Qué fue lo que me enseñaste el día de hoy? Ajá. Sí, porque finalmente también cada atardecer, cada ocaso del sol, en donde nos recogemos en nuestra casa y nos olvidamos del afán de la vida, la idea es que podamos encontrarnos de nuevo con Dios, ¿no? En ese meditar de qué fue lo que pasó en el día, cómo viví este día al lado del Señor. Dice el mismo Salmo 119 en el versículo 55, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Ajá. Bien. Y Jesús también habló del día y de la noche, y dijo en Juan 9, versículo 4, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. En la que establecía Jesús acerca de los horarios y de las labores hechas en cada horario. Noche para descansar, día para trabajar. Sin embargo, aquí vemos también, tomándolo en el contexto, Jesús hablaba más allá diciendo, bueno, el día es el tiempo en el que yo voy a estar aquí enseñándolos. Vendrá el tiempo en donde venga la noche, ya sea un tiempo en donde no se trabaje. Bien, de esta manera podemos meditar también en nuestros días y podemos hacernos varias preguntas a través de esta meditación del tiempo. ¿Aprovechamos cada día en vivir para Dios y traer gloria a Él? Ahora, si todavía no vives para Dios, si todavía estás indeciso en ¿valdrá la pena vivir para Dios o no valdrá la pena vivir para Dios? Si todavía estás en este proceso, acuérdate que los días pasan. Aprovecha el día que tienes. Hoy es el día de salvación. Y bueno, aprovecha para que, pues sabemos que es un trabajo que Dios hace, pero aprovecha para ser tocado por Dios a través de lo que Él te enseña en ese día, ¿no? Redimimos o aprovechamos el valioso recurso de nuestro tiempo para hacer lo que Él quiere. ¿Cómo aprovechamos nuestros días viviendo para Él o viviendo para nosotros? Ajá. Para buscarle y seguirle, hay una pregunta un poquito más adecuada a lo que vivimos el día de hoy. ¿Estamos conscientes de que nuestro tiempo le pertenece a Dios o le pertenece al internet o a las redes sociales? Moisés decía en el primer salmo que se escribió en toda la historia, en el Salmo 90, decía, versículo 12, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Fíjate qué reflexión tan importante, tan sabia. Dios, porque además Moisés decía, a través de esto, Moisés, el mayor profeta del Antiguo Testamento, decía, enséñame porque yo no sé. Enséñanos, yo soy incapaz de hacer esto, pero enséñame a contar mis días, a poder vivir mis días siendo sabio. ¿Y cuál es la verdadera sabiduría? La verdadera sabiduría es el temor a Dios, hacer lo que Dios quiere que hagamos, estar en donde Dios quiere que estemos. Bien, hay un tercer propósito a través de la creación de estos cuerpos celestes, ¿no? Que es mostrarnos su fidelidad y la firmeza de sus promesas. Y esto lo digo, bueno, hay muchos otros propósitos, ¿no? Por ejemplo, podría preguntarles si a lo mejor hay alguno de ustedes que se les ocurrió que saben de otro propósito, ¿no? Pero ahorita estamos tratando estos tres propósitos. Y dice, es mostrarnos su fidelidad y la firmeza de sus promesas. Jeremías 31, versículo 35-36 es una promesa al pueblo de Israel acerca de la fidelidad de Dios para con ellos. ¿Y qué es lo que dice? Fíjate, qué impresionante. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas.
Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Aquí Dios hablaba de la descendencia de Israel y hablaba de una promesa, pero que ancló diciendo, si pudiese faltar que el sol saliera y que la luna y las estrellas salieran, entonces faltaría mi promesa. Pero como no va a faltar, entonces yo soy firme en mi promesa. Qué impresionante. Así que podemos estar gozosos y tranquilos de que si nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, de que si Dios obra en nosotros, sus promesas van a ser ciertas, tan ciertas como el sol de la mañana, como la noche que viene cada día, ¿no? Como el arco iris que aparece después de la lluvia y que nos habla de que no habrá otro diluvio. Bien, pues es impresionante. Este salmo habla de la noche cuando el hombre descansa y lo toma como lo primero, habla de la noche. Y es el tiempo en que las fieras, como decía, tienen su mayor actividad. Aquí el salmista habla de algo que sí conocían bien en ese tiempo, la actividad de los leones. No olvidemos que, ahorita los leones se están reducidos sus espacios a algunos parques naturales en África y otros por ahí en India, y aparte de los zoológicos, ¿no? Pero anteriormente había mucho más población, y especialmente en Oriente cercano y Oriente Medio había gran población de leones, los que se llamaban los leones asiáticos. Y se sabe que aún se encontraban estos animalitos comúnmente en Palestina, aún en la época de las cruzadas, en el siglo XII, ¿no? Por ahí del siglo XII. Aquí se habla de algo muy, muy importante y me gusta mucho la manera como lo dice. Dice, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Pareciera como si los leones estuvieran pidiéndole a Dios comida, clamando a Dios por comida, ¿no? Pareciera eso, y pareciera como si rugido fuera un clamor para el Creador, y además de eso saliera a buscar de Dios su comida. Podemos aprender de esto, que este enorme animal y excelente cazador aún moriría de hambre si nuestro Creador no lo alimentara. ¿Qué es lo que le dice Dios a Job en su capítulo 38, versículos 39 al 40? Dice, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas? ¿O están en sus guaridas para acechar? O sea, una vez más corrobora que es Dios quien alimenta a su creación. Ahora, si Dios provee a las fieras de su alimento, ¿qué no hará con nosotros, proveyéndonos de nuestro sustento y además de las oportunidades que necesitamos para servirle? Estamos viendo en el estudio de Miguel los dones, y creo que es muy importante ver no solamente la posibilidad de que podemos tener dones, sino también clamar porque Dios use el don que haya elegido traernos a nosotros para usarse, para su gloria definitivamente. El león clama y sale a buscar de Dios sus alimentos. De la misma manera nosotros debemos clamar a nuestro Creador y entonces en fe caminar y buscar, sabiendo que Dios nos guiará y será fiel en proveernos lo que necesitamos. La fe no solamente se manifiesta en la oración, sino se manifiesta en buscar las respuestas de oración. Ajá. Hay momentos para orar, pero también hay momentos para caminar en fe y encontrarnos con sus respuestas. Como decía, Dios le dijo a Moisés, fíjate que generalmente Dios no te exhorta que dejes de orar, ¿verdad? Solamente que yo me acuerdo en la palabra hay dos casos. En una ocasión a Jeremías le decía, ya no ores por este pueblo porque no te voy a escuchar, ¿no?
porque el pueblo estaba ya estaba definido el plan de Dios en contra de Israel, ¿no? Pero en esta ocasión Dios le dice, fíjate en Éxodo 14:15, Dios le dijo a Moisés, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. O sea, ya clamaste a mí, ya te voy a responder, ahora camina para ver la respuesta, ¿no? Qué impresionante. Finalmente, como si fuera un gran domador, el sol sale y las bestias se esconden para descansar, dando lugar al hombre para continuar con su trabajo. Qué hermosa manera, y fíjate, las bestias salen en la noche y el hombre se guarda. Las bestias se guardan en el día y el hombre sale a hacer su labor. Ajá. Qué hermosa manera en la cual Dios cuida y regula la vida de sus criaturas. Y así como Dios trae un balance, que podemos ver un balance perfecto en su creación, así también lo hace en la persona que se humilla, se arrepiente y permite que Él trabaje en su vida. Si Dios hace esto en los cuerpos celestes, en los leoncillos y en el hombre, ¿cómo uno puede Él estar perfectamente al tanto del balance en nuestras vidas? Pero muchas veces dejamos de confiar en Él y pensamos que esta situación se le fue de balance, se le fue de control. Vale la pena confiar en Dios. Y bien, pues, próximo estudio vamos a ver acerca de las innumerables obras de Dios y pues vale la pena seguir confiando en Él y admirándonos de esta creación que Él ha hecho. Bueno, gracias. Bueno, para continuar nuestro estudio, solo recordaremos que lo último que vimos, que si un miembro se duele, luego todos se duelen. Y recordemos que como iglesia somos una familia y que todos vamos a funcionar en forma coordinada. Eso lo podemos palpar claramente cuando nos sentimos mal, cómo se afecta a todo nuestro cuerpo con una gripe, un dolor de muelas, que es muy común, cosas de ese tipo. Se afecta a todo lo que somos, así pasa en la iglesia, por eso es tan importante la unidad. Pero algo muy importante para que pueda haber todo esto es que nosotros tenemos que acercarnos a Dios con humildad. Todos tenemos un orgullo natural, todos queremos actuar por nuestra propia cuenta, pero realmente sin Dios nada somos y nada podemos hacer bien de esencia. Por tanto, es muy importante que nosotros vayamos por los caminos de Dios y no por los nuestros. Y precisamente la humillación consiste en reconocer nuestros caminos, que no son los caminos que Dios quiere que sigamos, y más bien abocarnos en nuestro pensamiento a seguir sus propios caminos. Y esto siempre lo podremos hacer a través de la obediencia. También la obediencia es un punto que a veces hay que extender mucho porque pues muchos de nosotros podemos pensar que estamos obedeciendo a Dios y muy, muy en lo profundo estamos haciendo lo que queremos, lo que nos parece, y esto a veces es muy difícil discernirlo. Por eso es tan importante la humillación. Recuerden, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Siempre la Biblia nos pide humillarnos. Ese es 1 Pedro 5:6, ¿no? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero nosotros necesitamos saber que este punto debe ser muy importante. Y para que esto pueda suceder, nosotros tenemos que saber básicamente dos cosas. Nuestros caminos no son mejores que los caminos de Dios. Entonces, a veces nosotros estructuramos en nuestra mente cosas que pensamos que Dios va a seguir o tiene que seguir, y la verdad, Él nunca va a actuar como nosotros pensamos, porque la diferencia entre nuestra inteligencia finita y nuestro ser y afectada por el pecado a la inteligencia infinita de Dios, pues es abismal, totalmente abismal. Otro aspecto muy importante es que nosotros vemos
lo hemos dicho varias veces, vale la pena repetirlo, vemos de aquí a nuestra visión de este mundo y de las cosas, y Dios está viendo nuestra vida a la luz de la eternidad. Por eso Él nos pide confianza. Y el segundo paso, una vez que nosotros reconocemos esta parte de Dios, reiterando, obedecer lo que Él nos dice nos va a iluminar el camino. Muchos podemos caminar en nuestra vida cristiana y pensamos que estamos bien y estamos llenos de obediencia y seguimos en tinieblas. Por eso es que la obediencia implica humillación. Humillarnos significa reconocer que solo a través de lo que Dios dice vamos a poder tener la luz. Recuerden, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, según dice 1 de Juan. Y si Dios es luz, nos tenemos que caminar en la luz. ¿Cómo vamos a caminar en la luz? A través de la revelación y la obediencia. Si Dios revela, pero tú no condicionas tu mente a seguir los caminos de Dios, tú vas a seguir en tinieblas, aunque conozcas la promesa, aunque te la sepas de memoria. Y un tercer punto es que Dios puede utilizar cualquier circunstancia en nuestra vida para llevar a cabo su propósito. A final de cuentas, como dice la Escritura, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Esto es muy importante porque Dios tiene la razón de cada creyente y salgamos avergonzados para que tengamos confianza. Muy triste darte cuenta que seguiste en tus propios caminos. Pero si tú confías en que Dios puede utilizar cualquier cosa para cumplir tu propósito, entonces vas a dejar de angustiarte. Vas a dejar de ver las circunstancias, sino más bien vas a ver la oportunidad para hacer la voluntad de Dios, la oportunidad para arreglar, la oportunidad para someterte a su voluntad. Entonces, nosotros tenemos que resistir la tendencia de estas cosas de vivir por nuestros propios caminos y enfocarnos más bien reconociendo nuestras limitaciones. El orgullo, reconocer nuestras limitaciones, y nos hace ineficientes. Cuando nos reconocemos nuestras limitaciones, que es el de humillarnos delante de Dios, entonces es donde entra el poder de Dios en nuestras vidas, es donde Él nos va a poder mostrar el camino. Y todos traemos un trasfondo familiar, influye en nuestras vidas más de lo que nos imaginamos, ¿sí? El lugar, ya hemos hablado del lugar donde nacimos, la época y todo eso, pero ahorita lo importante es que aprendimos a hacer lo que nuestros padres hacían. Eso aprendimos. Y eso nos ha marcado a todos por toda la vida. Pero Cristo dice, bueno, Pablo en Corintios, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces nosotros tenemos que pensar que si en la salvación Dios ya nos hizo nuevas criaturas, quiere decir que nuestra manera de funcionar ya va a ser diferente y a través de nuestra vida Dios va a ir cambiando toda esta información que traemos que rige nuestras vidas por lo que era la vida de Cristo y la obediencia de Cristo a Dios y la sumisión a Dios. Entonces, nuestro cambio empieza por pedirle que nos cambie. Ahí empieza el cambio, por pedirle a Dios, por tener el anhelo en nosotros de cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. A veces es fácil confundirnos. Recuerden que Satanás conoce las Escrituras y Satanás usó las Escrituras para tentar a Cristo en la tentación del desierto. Pero Cristo conocía el sentido perfecto, la armonía de las Escrituras, y Satanás, aunque usó cosas parciales, el hecho de tener en la mente la doctrina completa de Dios, pudo debatir
todas las mentiras que el diablo le estaba proponiendo, aún a pesar de que Jesús estaba en su máxima debilidad. Recuerden, tanto como Elías le pasó cuando salió huyendo de Jezabel. Jesús, después de ayunar 40 días y 40 noches, estaba débil. Y es ahí donde Satanás pone la tentación. Es el momento de la mayor debilidad donde él entra. Entonces, nosotros tenemos que no tanto defendernos, sino apelar a la compasión de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestras debilidades, y esto tenemos que hacer cuando reconocemos que nuestro trasfondo no nos ayuda a que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios. Por eso Dios empieza a trabajar desde que nos convertimos en formar a Cristo en nosotros. Entonces, ¿por qué esa introducción de los dones? Porque es importantísimo que nosotros comprendamos que un don va a ser eficiente, el que sea. Yo les podría decir algo, entre paréntesis, respecto del mismo don. Lo máximo para ti es el don que Dios te dio. Así de simple. El que sea. Ese es lo máximo para ti. Por tanto, que Dios te prepare para que uses este don, muchas veces va a implicar que te tiene que quitar tu suficiencia, tu manera de ver las cosas, tu perspectiva de la vida. A lo mejor te tiene que vaciar de ti mismo para que entonces tú puedas ser usado. De otra manera, tus pensamientos van a interferir con la voluntad de Dios. En cuanto a los dones, y entra cualquier área de tu vida, todo pensamiento que no está sujeto a Cristo interfiere para que tú hagas la voluntad de Dios. ¿Ven ustedes? Entonces, Dios nos pide que meditemos en nuestros caminos. En Ageo 1:5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad. Tenemos que estar juzgando y analizando nuestras vidas. A veces nos concentramos en juzgar a otros, pero eso dice la Escritura, claramente te dice, no juzgues a otro, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Más bien tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque siempre vamos a detectar el pecado y la suficiencia en nuestra vida, y al hacerlo vamos a apelar a su misericordia. De otra manera, nosotros nos vamos a poner como jueces de los demás y vamos a estar usurpando el lugar de Cristo. Entonces, a veces las cosas nos salen bien en nuestra vida precisamente por falta de un autojuicio o de una autocrítica correcta. Si tú piensas que lo que haces es correcto y que estás siendo bendecido por Dios, vas a glorificar y santificar tus acciones, aunque pueden estar muy lejos de la voluntad de Dios. Por tanto, tengan mucho cuidado en ese aspecto y vayan a Dios, humíllense, y su mayor anhelo debe ser cumplir la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, recuerden ustedes que la Iglesia de Cristo no se caracteriza por el número de creyentes, sino por que está la presencia de Dios en ella. Cada verdadero creyente, recuerden, tiene el Espíritu Santo en él. Entonces no es un recinto. Dios te puede cambiar la situación, te puede cambiar la jugada. Pero la iglesia que va a prevalecer es la que toma conciencia que la iglesia es el cuerpo de Cristo y es donde está la presencia de Dios. Entonces, si nosotros nos reunimos en un lugar como esto tiene como único objetivo el que venimos a querer, a que Dios nos revele su voluntad y hacerla. Si no, vamos a perder la pista. O sea, tú traes otro objetivo, ya hemos dicho, tu mente puede venir con muchas ideas, con muchas cosas, puedes pensar en qué vas a hacer después, etcétera, pero tenemos que darle la reverencia debida al tiempo en que nosotros venimos aquí. Si yo les preguntara a ustedes,
¿cuál es el mejor tiempo de la semana? Y ustedes no piensan que este es el mejor tiempo, ya hay un error en sus vidas. Porque el tiempo más importante de la semana y de sus vidas es el tiempo en que ustedes pueden experimentar la comunión con Dios y recibirla. Por tanto, un servicio, un estudio como este, implica desde los signos de principio hasta los signos al final. Nunca pienses que tú ya conoces los himnos y ya porque los conoces ya no toma importancia. Por ejemplo, como hemos estructurado nosotros de las preguntas y respuestas, es muy importante porque a lo mejor tú tenías una duda que otro pregunta y se te aclara, o a lo mejor no lo habías pensado, pero al expresar a alguien una duda y darle la respuesta bíblica, entonces eres edificado. Entonces procuremos nosotros darle el debido tiempo a Dios. Es un tiempo completo, no es un tiempo parcial. Vienes aquí, si es lo más importante, tomarás tu tiempo. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo? En la vida cotidiana, si tú estás viendo una película y estás en un argumento o en un momento del más interesante y te llaman para algo, oye, ya es hora de cenar, ¿no? O cosas de ese tipo. Pues no quieres despegarte porque te pierdes el argumento, ¿no? No, espérame tantito. O algo que nos interesa, tú puedes cambiar, modificar para que se cumpla lo que realmente te interesa. Bueno, si en la vida cotidiana podemos nosotros cambiar cosas así, yo creo que este tiempo con Dios es lo más importante. Entonces procuremos tomarnos nuestro tiempo completo para venir aquí, porque este es el más importante. Aquí es donde Dios nos edifica, aquí es donde está la presencia de Dios y aquí es donde Él va a revelar su voluntad. Entonces, si nosotros entonamos los himnos, ahí es donde empieza la adoración. Y claro, ya hemos dicho, debemos previamente preparar nuestro corazón. Si tú, por ejemplo, aquí no pretendemos, como en algunas otras iglesias, que se levanten las emociones, porque las emociones se levantan por un rato y luego se acaban. Así hay muchas iglesias que la gente se tira y muchas cosas hacen, ¿no? Ya hemos comentado parte de esto. Aquí más bien venimos a adorar a Dios a través de un himno. Entonces, ¿qué pasa si un himno no tiene ese significado en ti? Estás perdiéndote de la adoración verdadera a Dios. Piénsalo. Se ponen los himnos, ¿y no para qué ponemos himnos? Se ponen los himnos para adorar a Dios. Al principio pusimos 2 al principio, 2 al final, luego pusimos 2 en medio, porque es muy importante que podamos tener ese corazón preparado para la revelación de Dios. Entonces, si nosotros nos presentamos a un servicio, debemos hacerlo con reverencia y a un temblor, porque es a Dios a quien estamos adorando. Es a Dios a quienes venimos a honrar. Y cualquier falta dentro de nosotros respecto a eso, estamos cerrando el blanco, porque es a Dios a quien venimos a adorar. Si venimos a otra cosa aquí, estamos cerrados, entonces hay que corregir. Entonces, que tengamos presente que venimos a adorar a Dios, eso nos va a permitir tener el corazón correcto, ¿sí? Y cada parte tiene su propósito. Bien, entonces, por tanto, no tomemos a la ligera esto, ni seamos indiferentes, preparemos nuestro corazón, nuestro tiempo, porque este tiempo tenemos que apartarlo verdaderamente para el Señor. Aquí a nadie se le pasa lista ni se le va a pasar, porque lo que hemos pretendido es que nuestra iglesia esté llena de personas que vengan con convicción, con el mismo propósito de adoración, ¿no? O sea, esos son principios para todos. Pero lo cierto es que Dios ve el corazón. Como Dios le dijo a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón. Y si Dios ve el corazón, Él sabe lo que realmente hay.
Y si hay falta de consagración, no lo estamos honrando. Entonces nuestra parte como creyente debe ser, en primer lugar, la consagración. Y es ahí en la consagración donde todos los recursos que Dios nos da se van a aprovechar al máximo. Un ejemplo más. Lo que cada uno de nosotros estudió, sea lo que sea, fue en principio teoría. Pero ¿en qué te vuelves experto? En lo que practicas. Y la verdad, practicamos muy poco de lo que aprendimos. Pero lo que aprendimos y practicamos se quedó como un sello en nuestras vidas. De ahí que en todos lados lo que se pretende hacer para cualquier tipo de cosa es experiencia, ¿sí? Hay personas que pueden salir de una escuela con puros dieces, pero si no saben aplicar el conocimiento, no van a servir. Así, igual pasa con la iglesia de Dios. De nada nos va a servir tener nuestra mente llena de conceptos de Dios y pensar que por eso somos sabios, si no practicamos. ¿Y qué significa practicar? Seguir, caminar de acuerdo, por tanto, obedecer. Entonces y entonces continuamos con 1 Corintios 12, del 28 al 30, que dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces aquí Dios nos da una serie de dones que van a ser importantísimos para que la iglesia funcione bien. Entonces, aún nos puso Dios. Aquí el primer punto a enfatizar es que Dios es el que puso, Dios es el que formó su iglesia, Dios es el que la cuida y la sustenta, Dios es el que nos da las obras para que andemos en ellas. Por tanto, a quien Dios puso para cualquier don, para que ejerza cualquier don, esa es su parte en el cuerpo de Cristo. Y volvemos a la tentación de Jesús en el desierto. Satanás trató de que Jesús pusiera sus ojos en otras cosas. Por ejemplo, apeló a su necesidad más importante: hambre. Después de ayunar 40 días y 40 noches, imagínense usted, oye, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan, ¿no? Y le da el pasaje de la Biblia. Pues no nos vamos a extender en esto ahorita, solo es un ejemplo. Pero apeló a la necesidad que tenía, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros no nos centramos en esto, el diablo nos va a atacar por ahí. Y nos va a desviar. Él es experto en hacerlo. A lo largo de los siglos ha hecho que caigan millones. Pero ¿a quiénes no puede tumbar? Estamos llenos de ejemplos. El más importante, capítulo 11 de Hebreos, los campeones de la fe. A quienes obedecieron no los puede tumbar. Y recuerden que cuando venga el hijo de perdición, engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Quiere decir que la verdad irá al suelo y estará llena de sutilezas. ¿Y tú crees que cuando esto se vaya a manifestar, por decir, se vaya a manifestar, que ya se ha manifestado desde el principio, ¿sí? Porque si no, Juan no diría, o sea, si no, primera de Juan no diría, se me fue. Bueno, habla respecto de, que dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es el último tiempo. Lo dijo Juan desde el primer siglo. Imagínense ustedes, ahora que ha crecido la maldad, estamos en la época de la mentira. Estamos en la época que la mentira prevalece. Entonces, si tú no estás bien cimentado en la verdad, vas a ser sujeto de caer en la mentira. O te afirmas bien en la palabra y en la fe, o vas a caer de una manera u otra en los engaños. Entonces, Dios nos dio la manifestación del Espíritu
para provecho. ¿De qué te serviría tener cualquier cosa si la tienes ahí guardada? ¿No? Jesús nos pone el ejemplo en la mina que al que le tocó una escondió. Dice, no, cuando Jesús pide cuentas y de la una dice, Señor, sabemos que eres severo, siembras cosechas donde no sembraste, etc. Por tanto, la guardé. ¿Y cuál fue la respuesta divina? O sea, se la quitó y se la dio, en otro caso que tenía 10, o le dijo, salte de aquí porque has sido infiel. Entonces, imagínate que tú guardes un don para ti mismo. Es exactamente el caso de la mina. Dios te va a echar en cara. Por tanto, si Dios te dio una manifestación en tu vida de creyente, es para provecho, para que la uses. ¿En qué? En el servicio. ¿Sí? Y todo esto lo produce el Espíritu Santo y Dios ha colocado los miembros, cada uno como Él quiso, de una manera perfecta. Entonces, Pablo ilustra aquí la individualidad de la unidad del cuerpo, enumerando las categorías. Por eso dice, a unos puso Dios. Y luego dice apóstoles y profetas. Probablemente hay ciertos términos que repitamos un poco, pero siempre son complementarios. Nunca se les olvide eso. O sea, Dios lo que quiere es darnos una visión panorámica de los dones. Y si Dios se molestó, o el Espíritu Santo se molestó en inspirar y manejar los dones en Romanos 12, en 1 Corintios 12, luego 13, luego 14 y en Efesios 4, que es lo que vamos a ver, si lo puso de esta manera es porque es importantísimo que podamos entender todos estos conceptos para que, asimilados, podamos convertirla, que Dios nos diga, ¿cómo te puedo servir? Muchas veces alguno de nosotros le ha dicho a Dios, ¿cómo te puedo servir? Y a lo mejor te ha dicho, Dios, sírveme de esta manera. Ah, no, Dios, de esta manera no. Entonces le estás diciendo, te quiero servir como a mí me parece que te debo de servir. ¿Cómo podrías ejercer un don de esta manera? Si Dios te puso un don es para el servicio. Tu labor es, y como decíamos la vez pasada, que tú lo descubras a través de la entrega, a través del servicio. Ya lo estás ejerciendo sin saber. A ver, ¿qué hago yo? ¿Qué estoy haciendo yo para la iglesia de Cristo? ¿No? Y si te hallas con que no lo estás haciendo, entonces estás perdiendo el sentido de tu vida cristiana porque no estás entendiendo el propósito, ¿sí? ¿Y cuál fue el propósito de cada función? Echar cimientos en la iglesia. Dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ves? Entonces, Jesús es el cimiento, es la piedra angular, todos lo sabemos teóricamente. Y sobre esta piedra, que dice la Escritura, construirá Dios la iglesia, ¿no? Cuando le dice a Pedro, él hablaba de su fe, pero el cimiento, la piedra angular, la piedra más importante es Jesucristo. Entonces, quiere decir que todo cimiento, que toda parte de la edificación tiene que ir en función de lo que Cristo vino, hizo, dijo y dejó. ¿Ven ustedes por qué es tan importante la obediencia? ¿Por qué es tan importante concentrar nuestra vida en esto? No te preocupes por los demás, porque si tú ya estás viviendo una vida de fe, la Escritura te dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Busca primero el reino de Dios. Entonces a veces no recibimos bendición de ello, y bueno, esta parte de Ageo, que les empecé a leer, que dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Entonces luego empieza a disertar, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe el jornal en saco roto. En pocas palabras, no le sirve para nada. Así ha dicho Jehová de los ejércitos.
meditad sobre vuestros caminos. O sea, empieza a confirmarlo. Lo dijo una vez, lo está diciendo una vez, como si dijera, de cierto os digo. Son verdades contundentes y reales. Meditad sobre vuestros caminos. Y luego te dice, subid al monte y traed madera y reedificad mi casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Y qué es reedificar su casa? Construir. Ya la vez pasada dijimos, acuérdense, a los eunucos que abracen mi pacto y hagan lo que yo diga. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Ahí está. El que niega su vida para vivir la vida de Cristo. Dios le dará un nombre perpetuo y lo glorificará. Entonces, subir al monte y traer madera y reedificar la casa implica que queremos hacer su voluntad. ¿Y cuál es el sentido de que tú, como creyente, quieras hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es el sentido final? Lo hemos dicho aquí muchas veces, glorificar a Dios. Por tanto, el sentido de tu vida es, o debe ser, glorificar a Dios, no glorificarte a ti mismo. No te busques gloria, porque buscar tu propia gloria es una evidencia de que le estás robando la gloria a Dios, pues Él todo lo merece. Incansablemente hemos dicho que le debemos todo a Dios, nos dio la vida, nos preparó, nos dio la convicción de pecado, nos llevó al arrepentimiento, nos dio la salvación, nos dio las obras para que andemos en ella, nos ha hecho reyes y sacerdotes para que reinemos con Él. Estaremos para siempre como con el Señor en la Nueva Jerusalén, donde vengan cielos nuevos y tierra nueva. Si no, Pablo no hubiera dicho, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por tanto, el sentido de nuestra vida debe ser buscar en todo momento, en toda acción, en todo pensamiento, glorificar a Dios. Y esto nos va a limpiar de muchas cosas que traemos, de muchas cosas que están en nuestra mente, ¿sí? Luego dice otra vez, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Qué quiere decir esto? Que le das honra a muchas cosas, menos a Dios. Que lo último en tu vida está siendo Dios. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. A veces esperamos bendición y no llega, y no llega, y no llega, y no llega. Señor, ¿por qué me dejas así? ¿No dijiste esto? ¿No dijiste que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura? Y no llega, y no llega, y no llega. Y Dios está diciendo, ¿por qué no estás buscando a Dios como debe ser? ¿Por qué no estás buscando su voluntad? ¿Por qué no estás viviendo para su gloria, sino para glorificarte a ti mismo? No estás siguiendo los intereses de Dios, sino tus propios intereses. No estás anteponiendo a tu vida, a tus placeres, etcétera, el honrar a Dios. ¿Sabes que tú nunca vas a poder disfrutar de la vida si no es a través de Dios? Les voy a repetir un pasaje de Isaías 55:1. Alzad vuestros ojos a los cielos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Pero los que siguen, eso es más o menos parafraseado, pero los que siguen la voluntad de Dios, esos tendrán la bendición de Dios. Se me fue esta última parte, pero es fácil encontrarla. Sí. Y fíjate, le dije 55 y es 51. 6. Alzad vuestros ojos a los cielos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir.
y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Isaías 51:6. ¿Ven? Mi salvación será para siempre. Todo tienes que filtrarlo a través de Dios para poder vivir y hacer lo correcto. Cuando no lo hagas de esa manera, entonces te vas a desviar automáticamente del camino de Dios. Automáticamente. No necesitas hacer nada para desviarte. Pero para mantenerte en el camino tienes que mantenerte día a día, momento tras momento, pensamiento tras pensamiento. Tiene que estar gobernado por Dios. Entonces, volviendo aquí a la cuestión, los dones se pusieron para actuar en equipo, no en forma individual y para tu propia gloria, sino para que todos queramos darle la gloria a Dios. Luego, también el objetivo es recibir y declarar la revelación de la palabra de Dios. O sea, ¿para qué? ¿Con qué objetivo Dios te da el conocimiento? Ya te salvó si realmente eres salvo. Ya aseguraste tu futuro, porque Él así lo promete. El poder de la resurrección, de que Él se habló en el Salmo hoy, o sea, ese es el poder más grande, que toda la creación es más grande que toda la creación. Y Dios promete que tú vas a resucitar con Él. Es una de las cosas que tenemos esperanza. Entonces, ¿para qué que estamos aquí en este mundo? Sino para servirle, dice Hechos 11:28. Perdón. Sí, Hechos 11:28. Y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces, ¿ven ustedes? Ágabo, un profeta de Dios, sirvió advirtiendo, prepárense, viene una gran hambre. Y sucedió. ¿Cuántas advertencias nos da la palabra de Dios? O sea, si el objetivo de tu vida es servirle, tú debes de prepararte para servirle. No vivir al día. O sea, yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría vivir al día. A lo mejor todos hemos pasado por momentos así, que vives al día. Y Dios te dice, prepárate, ¿no? Estamos hablando obviamente de lo espiritual, pero es general, prepárate, porque vienen tiempos angustiosos. Hechos 21, 10 y 11 dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu. O sea, volvió a advertir. Nosotros sabemos la historia, si hemos leído Hechos, que todos trataron de convencer a Pablo de que no fuera porque le iban a encarcelar. Y Pablo dijo, ¿por qué me atormentáis? Yo vengo a hacer la voluntad de Dios. Y estoy dispuesto no nada más a que me aten, sino a dar mi vida, cosa que sucedió. Pero eso permitió que aún Pablo se preparara espiritualmente. Todo lo que pasa en nuestra vida, aunque no lo entendamos nosotros ahorita, tiene como propósito que nosotros nos preparemos para el futuro. ¿Quién de nosotros casi sabe el futuro? Nadie. ¿Por qué Dios no nos revela el día de nuestra muerte? Porque se perdería el objetivo de nuestra vida. Te volverías calculador. Pero Dios, lo que se guarda, lo que no te dice, lo que no te revela, es para que aprendas a confiar en Él. Efesios 3:5. Ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuántos como Daniel que escribieron profecías? Ya ven qué importante el libro de Daniel. Señor, ¿cuándo sucederá? Mira, Daniel, sella estas palabras porque son para el tiempo del fin. Tú al final vas a resucitar para venir a
a disfrutar de tu heredad, a poseer tu heredad. Pero esto no está revelado para ti. Entonces, a lo mejor también el hecho de querer que Dios nos confirme cosas es como exigirle a Dios algo que no podemos sobrellevar. Cuando Juan, en el libro de Apocalipsis, vio lo que iba a pasar en los últimos tiempos, y algunos profetas irán, vendrán, se casarán, se darán, ¿no? Viajarán de ciudad en ciudad. Imagínate que en aquella época, ¿cómo se pudo haber interpretado esto? Irán, vendrán. Y ahora vemos en esta vida miles de vuelos diarios, ves el periférico de ida y de regreso lleno de carros. Tú dirías, no, pues sí tiene sentido esta profecía. Pero ellos no lo vieron. Y nosotros, a quienes ha alcanzado el último de los tiempos, esto también nos debe de confirmar que Dios todo lo sabe. Porque nosotros hemos visto el cumplimiento ya de muchas profecías. Yo diría que nuestra generación tiene menos pretexto que ninguna de las anteriores. También Dios usó precisamente la profecía para confirmar la palabra por medio de señales, prodigios y milagros. 2 Corintios 12:12 dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Qué hacía Dios? Ya lo platicamos anteriormente. A través de todo lo que los apóstoles hacían, confirmar que venía de Dios lo que ellos estaban diciendo. Confirmar. Nosotros no necesitamos este tipo de confirmación porque ya tenemos la palabra de Dios revelada. En Hechos 8, 6 y 7 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Felipe, el evangelista, hacía señales y mucha gente creía por eso. Hebreos 2, 3 y 4 es el más conocido. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Ahí estaban todas estas señales. Hoy Dios sigue haciendo muchas. Ya no a esta manera, porque ya está la revelación dada. Pero si nosotros analizamos un poquito, ya hemos presenciado muchos milagros. Y Dios lo único que quiere es afirmarnos. Ahora, el sentido de apóstoles del Nuevo Testamento, del inicio de la palabra, dice, se refiere a los 12 apóstoles, incluyendo a Matías y a Pablo. Recuerden, cuando Judas traicionó, se pusieron a orar, Señor, tú dinos, y estaba Prócoro y Matías, y escogieron a Matías. Y Pablo fue como un abortivo, como él dice, ¿no? Entonces dice, y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los apóstoles. En segunda instancia, se aplica a otros que sirvieron también a Dios, personas que fueron claves en el Antiguo Testamento, como Bernabé. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. O sea, ahí está Dios afirmando a Bernabé. Luego Silas y Timoteo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Habla de Silas y de Timoteo, a quien Pablo está vindicando. Luego dice, y otros, saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisiones, los cuales son estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de Cristo. Romanos 16:7. Luego en Corintios, y en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Filipenses,
Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces, todos los apóstoles fueron fuente de la doctrina eclesiástica. En las revelaciones, en las cartas, como por eso tenemos en el Nuevo Testamento la revelación de los evangelios, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención Marcos, quien Pablo no quiso que siguiera con ellos en el viaje misionero y fue tan grave que se separaron Pablo y Bernabé por esa situación. Pero más adelante vemos cómo Dios hizo un trabajo en Marcos y el evangelio, que parece que fue el primero que se escribió, fue el de Marcos. Importantísimo. ¿Ven? O sea, a veces nosotros podemos malapreciar, pero Dios está haciendo un trabajo en cada uno, pero lo importante es estar en Cristo. Luego, los apóstoles, falta 1 Corintios, que dice, como primeros líderes, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias de Cristo. Aquí ya no nombra, sino que todos los mensajeros contribuyeron a algo. Y los problemas de la iglesia en un principio fueron importantes porque entonces dieron lugar a las cartas que se escribieron, donde nosotros podemos tener toda la doctrina. Sabemos que una de las principales cartas es la de Romanos, que Pablo escribió. ¿Dónde la escribió? En la prisión. Y es una carta tremenda, doctrinal, ahí está toda la doctrina. ¿Quién puede negar que fue de inspiración divina? Es básica para entender todo lo demás, como todo lo demás, ¿no? Luego se vuelve a mencionar lo de los profetas, ya sabemos que en principio se refiere a personas como Ágabo, etcétera. Dice, se refiere a hombres con dotación especial en las iglesias locales que se dedicaban a predicar la palabra de Dios. Esto fue en la iglesia inicial. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Fíjense, ya mencionados Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Aquí la Biblia está diciendo apóstoles y profetas. Entonces, cualquier mensaje que fuera predicado tenía que ser validado. ¿Por quién? Por quienes tenían la autoridad principal, los apóstoles. Por eso es que Pablo tuvo que ir en un momento determinado a entrevistarse con Pedro y con el hermano del Señor, con Santiago, que eran los líderes en Jerusalén en aquel entonces, y les expuso el evangelio. Dice, yo no recibí el evangelio, dice Pablo en una de sus cartas, por mano de hombres, sino directamente de Dios, pero fui a verlos para asegurarme que no corría yo en vano. Dice, pero ellos me dieron la mano en señal de compañerismo. O sea, los apóstoles tenían que confirmar, porque ya se había dado como aquellos judíos, fariseos que se convirtieron a Cristo, y con Gálatas se trata, ya trataban ellos de hacer que primero cumplieran la ley los que se convirtieran y luego recibir a Cristo. Y hasta Pablo les dice, oye, si empezáis por la ley, entonces están desechados de Cristo, porque por la ley nadie se pudo salvar jamás, etcétera, ¿no? Entonces, vean cómo fue muy importante, ¿sí? Entonces, 1 Corintios 12:8, ya para terminar esta parte. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen señales, milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Entonces ya la próxima vez vamos a continuar con maestros. Y ya yo creo que ya la próxima vez ya terminamos esta parte y bueno, ¿saben qué? Mejor lo terminamos ahorita, son 2 minutitos más. Mejor,
Si no, es muy corto y luego ya vamos a empezar Corintios 13. Entonces, pastores y maestros puede ser lo mismo, ¿sí? Y puede aplicarse a los que se dedican a enseñar en la iglesia. Eso ya lo sabíamos nosotros. Los que ayudan y administran, estos son dones públicos, se mezclan con las manifestaciones más públicas del Espíritu para mostrar su necesidad e importancia. Dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Entonces la iglesia necesita personas que ayuden y administran. Y recuerden, como habíamos dicho, a veces no es importante tener los aparentemente grandes dones, sino que el cuerpo necesita de cada don que Dios puso para funcionar bien, y todos delante de Dios tienen un valor. Luego viene el don de los que ayudan, ¿sí? La capacidad especial para dar un servicio. Aquella que Dios pone en su corazón, algo de ayudar a otra persona que ve una necesidad, aunque otra persona no lo vea, nadie lo vea, y tú dices, oye, estoy viendo esto y te puedo ayudar con esto. O mira, te voy a consolar porque estoy viendo que en esta parte te falta, ¿sí? Entonces, puede ser don de servicio, de enseñanza, pero son los que ayudan. Puede ser tanto espiritualmente como prácticamente. Luego, obviamente, los que administran, que llevan una función de liderazgo, y se deriva de un vocablo que es pilotear la nave. Son importantísimos ellos. Yo espero que conforme nuestra iglesia crezca, podamos tener nosotros una estructura más grande. Y vemos un ejemplo de lo que pasó, por ejemplo, de Pablo como apóstol y administrador en Hechos 27:11, que dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Recuerden, si no me hacen caso, vamos a naufragar. Dios me ha concedido la vida de todos, pero cuando ve que están tratando de desatar los marineros las barcas, dice, si estos no permanecen en la nave, no los vamos a salvar. Entonces los soldados cortaron las naves. Entonces Pablo tuvo la visión, y el centurión, a final de cuentas, no le hizo caso, pero se perdió la nave, pero se salvaron las vidas, ¿no? Entonces dice en 1 Corintios 12, 29 y 30, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Entonces estas son preguntas ya retóricas que está diciendo, Dios le dio a cada uno un don. Y aquí precisamente donde yo quiero hacerles una aclaración, que es un error doctrinal mío que yo les dije, y es en procurar los mejores dones. ¿Se acuerdan? Bueno, fíjense, ya estudiando más a fondo, dice, el contexto, en contexto esto podría significar que los creyentes deben desear los dones más prominentes, ya que todo el capítulo se dedicó a confrontar ese mismo acto pecaminoso por parte de ellos. Entonces, desear un mejor don implica razones egoístas, fíjense. O sea, si desear otro te lleva a menospreciar el que tienes. Por eso les decía yo al principio del estudio, es que el don que Dios te dio es lo máximo para ti. Más bien es de preocuparte en tratar de ejercerlo, ¿sí? Por ende, debe traducirse no como un mandato, como un imperativo, sino como una forma verbal, lo que permite un indicativo, o sea, una declaración de un hecho. Ustedes desean los dones más espectaculares, y esto está mal hecho. Fíjense. Entonces, lo importante es que vamos a poder funcionar bien en lo que viene adelante, que es el camino del amor. 1 Corintios 13, y es con lo que vamos a iniciar próximo estudio. Pues 3 minutitos, pero en realidad se hubiera cortado Entonces recuerden, lo que Dios te dio es lo máximo. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias por este estudio, gracias por la luz de tu palabra, por todas estas ilustraciones que nos permiten comprender con mayor profundidad que tú no te equivocaste en el don que le diste a cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre, que lo podamos ejercer alegremente para tu gloria,
y que nos dediquemos, Señor, a hacerlo crecer en nosotros, ya que con esto te servimos a ti y te vamos a glorificar. Ayúdanos, Padre, a entender cuál es el don que tú nos diste y haz que pongamos todo nuestro empeño y todo nuestra oración sea para que tú te desarrolles en nosotros esta habilidad espiritual que tú nos has dado, para que seamos parte integral de este cuerpo y que al final de cuentas, como tú dices en tu palabra, se presente como una virgen sin mancha. Eso pretendemos que contribuya a la santificación de nuestra iglesia para que podamos glorificarte en el día de tu regreso. Padre, bendice a nuestra iglesia y trae la salvación a todos. Y haz ver, si alguien no es salvo, hazle ver esa condición para que vaya a ti, Señor. Ayúdalo a tener su verdadero arrepentimiento y hazle entender que solo tú, Señor, eres el que sabe todo lo que hay en el corazón de cada uno para que le des fe y se salve. Te pedimos todo esto, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.